Durante décadas, el nombre de Fernando Almada estuvo ligado al de su hermano Mario Almada como símbolo de dureza, lealtad y heroísmo silencioso en el cine mexicano. Caminos polvorientos, Disparos al atardecer y dos hermanos que parecían inseparables en pantalla formaron parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Pero cuando Fernando falleció el 30 de octubre de 2023, a los 94 años, ese mundo tan familiar quedó de pronto en silencio. Lo que pocos sabían es que, antes de morir, Fernando finalmente habló sobre la verdad detrás de esa alianza legendaria. No fue un rumor ni una anécdota repetida, sino una confesión personal sobre Mario Almada que reconfigura su fama compartida, su rivalidad y el precio de haber vivido toda una vida a la sombra del otro. ¿Qué reveló tras décadas de silencio? ¿Y por qué cambia todo lo que creíamos saber sobre los hermanos Almada? Quédate para descubrirlo. Regresemos a 1959, un momento en el que el cine mexicano comenzaba a transformarse y la certeza de su época de oro se desvanecía poco a poco. Ese año, Fernando Almada pisó por primera vez un set de filmación en Milagros de San Martín de Porres. Era un drama pequeño y contenido, muy lejos de los tiroteos y epopeyas del desierto que más tarde lo definirían. Pero para Fernando fue el inicio de una vida dedicada a contar historias. Incluso entonces destacaba por su disciplina, escuchaba más de lo que hablaba, estudiaba cada indicación y entendía la actuación como un oficio que debía dominarse, no como un atajo hacia la fama. Al mismo tiempo, su hermano menor Mario Almada aprendía los engranajes del cine detrás de cámaras. Pero el temperamento de Mario no podía permanecer oculto. Donde Fernando era metódico, Mario era inquieto, instintivo y atraído por la inmediatez de la cámara. No decidió convertirse en actor tanto como se dejó llevar por lo que le nacía de forma natural. El destino lo empujó al frente del lente y una vez allí no hubo marcha atrás. Era el ocaso de la época de oro del cine mexicano. El público aún ansiaba héroes rudos, paisajes amplios y certezas morales, pero el brillo pulido de los estudios comenzaba a ceder ante algo más crudo. Los hermanos Almada encajaron perfectamente en esa transición. Aportaron aspereza regional en lugar de elegancia urbana, polvo en vez de glamour. Su sociedad funcionó precisamente porque eran opuestos. Fernando construía sus personajes con cuidado y contención. Mario perseguía la adrenalina y vivía en la intensidad del instante. Juntos crearon una tensión que dio a sus películas un pulso inconfundible. Para las décadas de 1970 y 1980, sus nombres ya eran sinónimo del western y el cine de acción mexicano. Películas como El Nido del Águila y La Banda del Carro Rojo no solo fueron éxitos de taquilla, se convirtieron en referentes culturales. El público creía en los forajidos y vigilantes que interpretaban porque la química entre los hermanos, a veces tensa, siempre eléctrica, se sentía auténtica. Lo que realmente los distinguía era su enfoque. En lugar de héroes urbanos idealizados, sus historias ponían en el centro a quienes vivían en los márgenes. Campesinos, habitantes de pueblos, rebeldes, hombres y mujeres para quienes la justicia era algo personal y muchas veces improvisado. A menudo, los críticos desestimaron esas películas como entretenimiento fácil, pero ese juicio se queda corto. Debajo de los tiroteos y las persecuciones, había una mirada clara sobre la desigualdad, el abandono y comunidades que luchaban por ser vistas. La ferocidad de Mario y la precisión de Fernando dieron voz a los olvidados mucho antes de que el realismo social se pusiera de moda. Hoy todavía se puede sentir el polvo y el peligro en esas cintas, pero también un profundo respeto por las vidas que retrataban. Hacia finales de los años 70, Fernando Almada ya se había ganado la libertad de contar historias en sus propios términos. La actuación le dio reconocimiento,
pero la escritura y la dirección se convirtieron en su verdadero territorio. Su punto de inflexión creativo llegó en 1978 con El Conjuro del Pantano, ambientada en los humedales de Veracruz. En lugar de duelos rápidos y héroes claros, la película se detenía en la ambigüedad moral y en las sombras. Años después, Fernando resumió su filosofía en una entrevista radiofónica. La vida no es blanca ni negra. ¿Por qué nuestras películas tendrían que fingir que lo son? Mientras Mario recorría México a toda velocidad, filmando varios proyectos al mes, Fernando hizo lo contrario. Desaceleró. Reescribía guiones hasta altas horas de la noche. Debatía consigo mismo las decisiones de sus personajes y se obsesionaba con los detalles más pequeños. Sus amigos recuerdan haberlo encontrado de pie, con el agua del pantano hasta las rodillas, ajustando una cámara apenas unos centímetros, porque para él, la verdad vivía en la precisión. Mario persigue el relámpago, bromeó alguna vez. Yo espero la tormenta. Esa terquedad silenciosa es la razón por la que sus películas siguen generando debate. Se niegan a ofrecer respuestas fáciles. Las décadas de 1980 y 1990 fueron especialmente duras para el cine mexicano. El financiamiento se desplomó, la distribución se vino abajo y Hollywood inundó las pantallas locales. Aún así, los hermanos Almada siguieron trabajando, avanzando de frente hacia la tormenta. En una entrevista de 1994, Fernando admitió: sentíamos que el suelo se movía bajo nuestros pies. Luego lo minimizó con calma. Mario y yo ya habíamos sobrevivido a cosas peores. Esto era solo otra cuesta que subir. Detrás de esa serenidad hubo golpes personales, enfermedades, proyectos abandonados y decepciones que nunca llegaron a los titulares. Quienes estuvieron cerca de ellos recuerdan finales de los años 80 marcados por una ansiedad silenciosa. Los contratos desaparecían, el dinero se volvía incierto y, sin embargo, los hermanos se apoyaron más que nunca. Hubo pasillos de hospital donde la valentía legendaria de Mario se transformó en silencio durante la larga enfermedad de su madre. Hubo llamadas nocturnas en las que la voz firme de Fernando mantuvo a la familia en pie tras la muerte repentina de un primo que había trabajado en muchas de sus filmaciones. Fueron momentos de dolor íntimo, muy lejos de los disparos y del mito que definían su imagen pública. La vida personal de Mario Almada también estuvo marcada por una turbulencia discreta. Su breve matrimonio y las dolorosas negociaciones de custodia que le siguieron nunca se convirtieron en espectáculo, pero quienes lo conocían aseguran que dejaron huellas profundas. Durante largas jornadas de rodaje en locaciones remotas, fue a menudo Fernando Almada quien se hizo cargo de cuidar a la hija de Mario, llevarla a la escuela, preparar comidas, mantener rutinas que jamás llegaron a la prensa. Fue un gesto privado que decía mucho sobre el lazo entre los hermanos. Fernando, en contraste, protegió su propia vida sentimental con absoluta reserva, compartiendo años con una pareja de largo plazo que eligió mantenerse lejos de cámaras y entrevistas. En el plano creativo, sus diferencias eran imposibles de ocultar. En el set, las listas de planos meticulosas de Fernando y su insistencia en la estructura chocaban con el estilo instintivo e improvisado de Mario Almada. Surgían discusiones, subían los ánimos, y más de un miembro del equipo se preguntó cómo lograba sobrevivir aquella sociedad. Sin embargo, cuando las cámaras se apagaban, esas mismas diferencias se convertían en su mayor fortaleza. Cuando el dinero se acababa, o los planes cuidadosamente trazados se derrumbaban, la disciplina serena de Fernando equilibraba la energía inquieta de Mario, y cuando Fernando dudaba, la audacia de Mario los empujaba hacia adelante. Era un ritmo al que se entregaban casi sin pensarlo. Un pacto silencioso que sostuvo a su familia y a su trabajo durante décadas de tormentas invisibles.
A medida que la industria cambiaba y las oportunidades se reducían, los hermanos Almada se transformaron, casi sin darse cuenta, en mentores. Jóvenes actores que llegaban a sus sets en Sonora o en la Ciudad de México recuerdan a dos veteranos generosos, dispuestos a aconsejar sin arrogancia. Hablaban de respetar al público, de no tomar atajos, de tratar incluso los proyectos de bajo presupuesto con seriedad. Un antiguo discípulo recordaría años después: nos decían que nunca eligiéramos el camino fácil, porque el público lo siente. Esa lección, más que cualquier cifra de taquilla, terminó siendo parte de su legado. Mario Almada, fiel a su leyenda, nunca supo detenerse. Incluso al entrar en sus 90 años, una edad en la que la mayoría de los actores ya se había retirado, siguió pisando sets polvorientos, calzándose las botas de policías y forajidos, como si el tiempo apenas lo hubiera rozado. Para cuando filmó sus últimas escenas en 2016, su trayectoria superaba las 300 películas, una cifra asombrosa que él siempre restaba importancia con un encogimiento de hombros. «Solo seguí diciendo que sí», comentó una vez a un periodista, como si décadas de trabajo incansable fueran poco más que una coincidencia. Su muerte, a los 94 años, en Cuernavaca, llegó en silencio. Un final mucho más apacible que los disparos y persecuciones que definieron su vida en pantalla. Para Fernando, perder a Mario fue a la vez un momento público y una ruptura profundamente íntima. Asistió a los homenajes, habló con cortesía ante la prensa y cumplió con todo lo que se esperaba de él. Pero quienes lo conocían percibieron el ajuste más profundo que ocurría lejos de los reflectores. Semanas después, en una entrevista de radio, su voz finalmente se quebró cuando se refirió a Mario como «mi compañero de toda la vida». Lo que perduró por más tiempo, explicaría Fernando años después, fue el contraste entre el mito y el hombre real. En la pantalla, Mario Almada parecía indestructible, un forajido de puño de hierro que nunca dudaba y jamás perdía. Pero en casa, decía Fernando, su hermano era completamente distinto. Era amable, un poco tímido y mucho más cómodo en una noche tranquila que entre multitudes o celebraciones. Esa distancia entre la imagen pública y la realidad fascinaba a Fernando, sobre todo a medida que pasaban los años y el ruido en torno a sus carreras comenzaba a apagarse. Para los fans de toda la vida, que solo conocían a Mario a través de Balas y Venganzas, esa revelación resultó casi desconcertante. El hombre más duro del cine mexicano, insistía Fernando, también era el más tierno, y quizá esa contradicción se convirtió en el último y más humano giro de la leyenda de los Almada. Cuando los micrófonos dejaron de sentirse como interrogatorios y comenzaron a parecer viejos amigos, Fernando Almada empezó a hablar de su hermano como nunca antes, con suavidad, de forma reflexiva, sin actuación. Estos momentos no surgieron en grandes homenajes ni en documentales pulidos. Aparecieron, más bien, en entrevistas de radio modestas y conversaciones íntimas a partir de 2018, donde los silencios importaban tanto como las palabras. En una transmisión sonorense, Fernando guardó varios segundos de pausa antes de admitir, casi para sí mismo: «Yo admiraba su valentía». No hablaba de tiroteos ni de bravatas. Hablaba del trabajo. Mario, decía, nunca le tuvo miedo. Aceptaba cualquier papel que se le pusiera enfrente y lo entregaba todo. Esa energía incansable, creía Fernando, fue lo que los mantuvo a ambos de pie en una industria que había sepultado a tantos otros. Junto a la admiración, Fernando permitió por fin que emergiera otra verdad, una que había mantenido sellada durante décadas. Sí hubo rivalidad, no amargura ni resentimiento, sino una competencia constante y silenciosa. Con una media sonrisa, reconoció que Mario lo empujaba a ser más preciso, más disciplinado, más exigente, y a cambio, Fernando pensaba que él había hecho lo mismo por su hermano,
era el tipo de rivalidad que no rompe los lazos, sino que los templa, la que nace de una historia compartida y del respeto mutuo. La hermandad parecía sugerir, rara vez es tranquila, se forja bajo presión. Luego llegó la confesión que realmente dio la vuelta a la leyenda. Inclinándose hacia adelante, midiendo cada palabra, Fernando dijo que la verdadera fortaleza de Mario no tenía nada que ver con la violencia. Vivía en la decencia, en la forma en que trataba a la gente cuando nadie lo veía, en su sentido del honor, en su generosidad silenciosa. Para un público criado con imágenes de justicia implacable y armas humeantes, aquello resultó casi impactante. El forajido más temido en la pantalla, insistía Fernando, fue en la vida real el hombre más bondadoso y honorable que había conocido. Para el otoño de 2023, Fernando Almada se veía visiblemente más frágil, aunque quienes estuvieron cerca de él aseguran que su mente nunca perdió claridad. Pasó la mayor parte de sus últimos meses en casa, rodeado de fotografías familiares, viejos guiones y rollos de película cargados de décadas de recuerdos. En una visita tranquila, ofreció una pequeña sonrisa cómplice y dijo: «Ya conté mis historias», como si presintiera que el telón comenzaba a bajar. La mañana del 30 de octubre llegó el anuncio que muchos temían. La Asociación Nacional de Actores confirmó que Fernando había muerto en paz a los 94 años. La noticia se propagó con rapidez. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de imágenes en blanco y negro de sus westerns clásicos, escenas detenidas en polvo y silencio. Actores y directores compartieron homenajes breves y emotivos. Un cineasta escribió simplemente: «El último jinete ha vuelto a casa». Se sintió menos como la muerte de un hombre y más como el cierre de un capítulo del cine mexicano. El final de una era definida por dramas regionales, tensiones morales y los paisajes ásperos que los hermanos Almada hicieron suyos. Con la muerte de Fernando, el apellido Almada pasó definitivamente a la leyenda. Hoy, en 2025, la presencia de los hermanos Almada se siente sorprendentemente viva. Escuelas de cine en todo México proyectan con frecuencia La Banda del Carro Rojo y El Nido del Águila, presentándolas como un puente entre el ocaso de la época de oro y los thrillers más duros y socialmente conscientes que vinieron después. Las plataformas de streaming han dado a su obra una segunda vida, de Los Ángeles a Buenos Aires, presentando a nuevas audiencias películas que combinan valentía con una humanidad silenciosa. Los festivales de Guadalajara y Morelia ahora organizan retrospectivas anuales, mientras que estatuas y murales en Sonora representan a los hermanos de espaldas, con las armas bajas en lugar de levantadas. Estas imágenes recuerdan a quienes pasan por ahí que Fernando y Mario no fueron solo estrellas de acción, fueron narradores que honraron la dignidad de la gente que retrataron. Su legado ha ido más allá de la nostalgia. Se ha convertido en un lenguaje vivo para las nuevas generaciones. Contar historias difíciles, pero contarlas con corazón. En sus últimas entrevistas, Fernando fue despojando con suavidad los mitos y los carteles de cine, dejando algo mucho más duradero: respeto, admiración y un afecto que sobrevivió a la fama. Al recorrer su historia en reversa, desde carreras monumentales hasta los inicios polvorientos que los formaron, el círculo se cierra en silencio. Los hombres que llenaron la pantalla de Forajidos eran, en el fondo, dos muchachos de Sonora unidos por la lealtad y un sueño compartido. Para entender por qué los hermanos Almada dejaron una huella tan profunda, basta con volver a un puñado de películas que capturan mejor el alcance, los riesgos y las contradicciones de su obra. No fueron simples vehículos de acción ni éxitos de taquilla. Fueron reflejos del mundo del que provenían y de las tensiones que nunca temieron llevar a la pantalla. Operación Marihuana, 1985. A mediados de los años 80, Mario Almada ya encarnaba por completo la figura que el público temía y admiraba a la vez: el justiciero solitario.
Operación Marihuana se mantiene como uno de sus ejemplos más potentes. Ambientada en la dura realidad del trabajo forzado en un plantío de marihuana, la película expone la explotación de campesinos secuestrados por el crimen organizado. El personaje de Mario no es un héroe pulido, es áspero, implacable y guiado por un sentido personal de justicia. Lo que hace perdurar al filme no es solo su violencia, sino su rabia. Canaliza la frustración de comunidades abandonadas por las instituciones, un tema que definió gran parte del legado de los Almada. El Tunco Maclovio, 1969. En una etapa más temprana de su carrera, Mario exploró la construcción del mito. En El Tunco Maclovio interpreta a un pistolero legendario, conocido por ser invencible y despiadado. Contratado para matar a un hombre que corteja a la hija de un terrateniente, queda atrapado en un triángulo mortal con otro asesino que acecha desde las sombras. La película despoja al héroe del western de todo romanticismo y convierte el sacrificio en tragedia. Es una historia sobre la reputación, el ego y el costo de la violencia, muchos años antes de que ese tipo de deconstrucciones se pusieran de moda. La isla de los hombres solos, 1974. Quizá una de las entradas más sorprendentes en la filmografía de Mario Almada, La isla de los hombres solos desafió ideas profundamente arraigadas sobre el machismo en una época en la que el cine mexicano rara vez lo hacía. Ambientada en una prisión dirigida por un alcaide homosexual, la película mezcla comedia negra con incomodidad, utilizando situaciones absurdas para exponer el miedo, la hipocresía y la represión. Lo que al principio parece humorístico, revela poco a poco la crueldad de las normas rígidas de género. Décadas después, la película sigue inquietando, no porque haya envejecido mal, sino porque muestra cuán profundamente estaban arraigadas esas actitudes. Muerte en Tijuana, 1991. Para los años 90, el estilo Almada se había vuelto abiertamente más político. Muerte en Tijuana coloca a Mario en el centro de un conflicto volátil entre sindicatos, políticos y luchas de poder en la frontera. Un grupo de camioneros, llevados al límite, se ve obligado a enfrentar la corrupción y la intimidación. La tensión de la película proviene menos de los balazos que de la presión económica, social y moral. Refleja a un país enfrentando la inestabilidad y a un cine dispuesto a confrontarla de frente. La Viuda Negra, 1977. Ninguna revisión de la carrera de Mario Almada estaría completa sin esta controvertida colaboración con Arturo Ripstein. En La Viuda Negra, Mario interpreta a un sacerdote cuya relación con su asistente, encarnada por Isela Vega, va erosionando poco a poco su voto de castidad. La película sacudió al público con su exploración del deseo, la culpa y la autoridad religiosa. La actuación contenida y conflictiva de Mario reveló una faceta muy distinta del pistolero indestructible, vulnerable, humana y moralmente desgarrada. Sigue siendo uno de los papeles más audaces de su trayectoria. En conjunto, estas películas forman algo más que una lista de grandes éxitos. Trazan un recorrido artístico que va de la acción cruda a la crítica social, de la masculinidad mítica a la ambigüedad moral. Son recordatorios de que los hermanos Almada no solo sobrevivieron a décadas de cambios en el cine mexicano, lo moldearon. Ahora la pregunta es nuestra. ¿Qué aprendemos de su recorrido? Tal vez sea el valor de contar historias que importan incluso cuando la industria cambia, o el recordatorio de que detrás de cada leyenda hay un lazo familiar que define la obra. Si nunca has visto sus películas, este es el momento de darles play. Si ya las conoces, vuelve a mirarlas con nuevos ojos para sentir la aspereza, el silencio y la hermandad que Fernando finalmente reveló. Cuéntanos en los comentarios qué película de los Almada aún te conmueve. Su viaje puede haber terminado, pero su espíritu permanece.